Viajamos a Chadú-Gompa a través del largo y estrecho valle del río Ñachu. Ñarón es una región de montañas escarpadas de 10.000 pies de altura, cubiertos de densos bosques de hojas perennes. En una época más allá del tiempo, Ñarón recibió la bendición de Manjushri, Avalokiteshvara y Vajrapani. Durante el reinado del gran rey del Dharma, el rey Sonsengampo, en el siglo VII, 108 estupas fueron manifestadas milagrosamente por yakshas y señores caballos, seres sobrenaturales de reinos invisibles para los humanos. En el siglo VIII, Padmasambhava, su consorte Yeshogyal y el gran traductor Vairochana visitaron estas estupas, representaciones de la naturaleza de la mente que también servían como marcadores de frontera para el imperio del rey Sonsengampo. Padmasambhava halló en la región un buen lugar para la práctica del Dharma. Asegurado externamente por los protectores del Dharma, internamente bendecido por la presencia de Avalokiteshvara, Señor de la Compasión, y secretamente un reino de su propia tierra pura de Padma-Od, luz del loto. Durante su estadía en la región, estos tres consagraron muchos lugares sagrados y ocultaron muchas termas para beneficiar a los practicantes en el futuro. En 1214, Dritsa-Ganga, uno de los 4 herederos dármicos del sublime lama Nimma-Katok-Dampa de Yeg, construyó el primer monasterio en el sitio que se convertiría en Chagdud-Gompa. Aunque él había construido más de 100 monasterios, él alababa a este como aquel que había sido establecido bajo las circunstancias más auspiciosas. Floreció como el centro de las enseñanzas del Sutra y el Tantra, pero eventualmente fue derrocado y reducido a ruinas por los partidarios de un monasterio rival. El área entonces volvió a la antigua tradición chamánica del Bon y las reencarnaciones de Dritsa-Ganga renacieron en India, Nepal y en otras partes. En Tíbet, mientras tanto, uno llamado Ñágyana-Kumara, una emanación de la mente iluminada de Padmasambhava, renació como el lama de Yeshe Yalsan, y se decía que había causado que las enseñanzas de los victoriosos brillen como el sol durante su vida. Una tarde, mientras se aproximaba al final de su vida, tuvo una visión pura de Dakinis que lo escoltaba a lo largo de un sendero de cintas de seda, profetizando el lugar y las circunstancias de su siguiente renacimiento y su nombre. Por consiguiente, Sherab Yalsan, el primero de la línea de Chagdud, y aquel que logró que Chagdud-Gompa se alzara de las cenizas de la destrucción, nació en el año 1398. A la edad de 25 años, Sherab Yalsan recordó su existencia anterior como Ñágyana-Kumara y fue a Katok-Gompa. Allí recibió la ordenación monástica, los votos de Bodhisattva y los votos Vajrayana, y rápidamente dominó todos los niveles de enseñanza y meditación. Entonces Padmasambhava, montado sobre un león en el cielo, se le apareció y dijo: «Hijo, regresa a tu país y beneficia a los seres fundando un monasterio allí». En 1431, él construyó un monasterio en el sitio de las ruinas del monasterio de Dritsa-Ganga y lo nombró Orgyen Kandro Bumling, la tierra de las 100.000 Dakinis de Orgyen. Algunos años más tarde, Sherab Yalsan sirvió al emperador mongol de China como consejero espiritual. Él demostró su erudición y muchos signos extraordinarios de sus logros espirituales. En particular, torció el cañón del arma del emperador al revés, lo dobló en 9 nudos e hizo una ofrenda de ello para crear las condiciones auspiciosas que liberaran de la guerra y la agitación social. Fue a causa de este poder de atar el hierro en nudos que Sherab Yalsan se volvió conocido como Chagdud, que significa nudo de hierro. El emperador a cambio le confirió un alto rango en un documento escrito en un pergamino en tinta de oro.
El emperador también puso todo el valle de Nai bajo la administración de Chagdu Dorjen Kandro Bumling, y en la cima de su poder todas las comunidades monásticas del valle se reunían durante los solsticios de verano y de invierno en una reunión de más de 400 monjes. Chagdu Sherab Yalzan estableció cerca de 25 monasterios filiales para sus estudiantes, y más de 200 practicantes estaban en retiro completo en cualquier época. En los 5 siglos que siguieron a Chagdu Sherab Yalzan, Chagdu Gompa continuó sosteniéndose a través de muchas vicisitudes del destino por una sucesión de Chagdu Tulkus. Mi encarnación previa, Chagdu Tampa Yalzan, tuvo una vida corta pero memorable. Tampa Yalzan vivió con su maestro Nyala Yeshe Dorje, que también fue extraordinario. Nyala había sido un experto y entusiasta cazador hasta que un día, mientras descansaba en una roca, una visión de Avalokiteshvara de 11 cabezas apareció frente a él. Sobrecogido por esta manifestación de compasión pura, llegó a un profundo entendimiento de cuán dañino es cazar y matar. Hizo a un lado su arma y en lugar del juego buscó la enseñanza del Buda. Luego de que hubo escuchado bien, practicó sin cesar día y noche. Dado que no tenía tiempo para recolectar la leña él mismo, una criatura enorme como un yeti con pelo en todo su cuerpo le traía madera. Eventualmente, Nyala Yeshe Dorje alcanzó el cuerpo de Arcoiris en el momento de su muerte, y los elementos de su cuerpo, excepto su pelo y sus uñas, instantáneamente se disolvieron en el espectro de la luz. Un día, un hombre de una región lejana se aproximó a la casa de Nyala. El viajero llevaba un rollo envuelto en seda con una imagen simbólica de alguien que había muerto recientemente. A través de plegarias y meditación, la conciencia de la persona muerta había sido estabilizada en la sílaba semilla sánscrita en la imagen, y el viajero planeaba pedirle a Nyala que transfiera la conciencia a un estado de liberación. Un pequeño niño estaba jugando en el camino a la casa y al ver al viajero preguntó qué había en la tela de seda tan bonita. Cuando el viajero explicó, el niño le rogó que le permitiera ver. El viajero se rehusó al principio, pero el niño le rogó tan intensamente que al final desenrolló el pergamino. El pequeño niño miró con una profunda concentración durante un rato. Luego le agradeció al viajero y volvió a su juego. Al encontrarse a Nyala, el viajero le ofreció una invaluable pieza de turquesa y otra de coral. El lama abrió el pergamino y se volvió al hombre sorprendido. «¿Qué te sucedió de camino aquí?», preguntó. «Nada inusual», replicó el viajero. «No le mostraste este pergamino a nadie, ¿no?» «Solo a un pequeño niño en el camino fuera de tu casa». Nyala miró por la ventana al niño. Devolviéndole las ofrendas al viajero, le dijo: «La conciencia de esta persona ya ha sido transferida por el niño. Debes darle estas ofrendas a él. Su nombre es Chagdu Tampa Yalzan». Chagdu Tampa Yalzan tenía la misma perspectiva experta sobre la realidad que Chagdu Sherab Yalzan. Como siddhas podían comprender completamente en el mismo instante tanto los detalles de las apariencias fenoménicas que surgían y el vacío, la naturaleza cual sueño de estas apariencias. Sin atribuirles existencia inherente alguna, permanencia o solidez a las apariencias, ellos eran capaces de manipularlas espontáneamente. Por ejemplo, un día, Chagdu Tampa Yalzan, que había estado bebiendo una buena cantidad de arak, cabalgó hasta la casa de un amigo. No había lugar donde atar su caballo, así que clavó su fusta en una roca para hacer un poste. Era un gesto completamente improvisado, una acción más allá de los conceptos. En algún modo no era de particular beneficio. Hay otras formas de asegurar caballos. Aún así, la demostración de la naturaleza no sólida de esa roca ciertamente benefició a aquellos que fueron testigos y a aquellos que tienen fe en la veracidad de la historia. Chagdu Tampa Yalzan demostró cualidades extraordinarias de logros espirituales una y otra vez. Aún así, no estaba más allá de las circunstancias kármicas. Incluso aunque él sabía que moriría a menos que hiciera el viaje al lugar sagrado de Sari, él no pudo superar los obstáculos al peregrinaje. Así que murió a una edad joven, 28,
no mucho después de haber conocido a mi madre Dawadolma y ofrecerle el relicario que predecía su renacimiento como su hijo. Algo de la historia de Chagdud Gompa y de las reencarnaciones de Chagdud que yo había escuchado antes, las aprendí de los monjes que me escoltaron a través de Ñarón, y algunas otras se revelaron espontáneamente en mi mente. Al final nos alejamos del camino junto al río y comenzamos el escarpado ascenso de varios cientos de pies hacia el monasterio. Los riscos superiores de la montaña estaban cultivados con cebada y salpicados de pequeños asentamientos. En tanto que nos aproximábamos al risco más elevado, el lugar de Chagdud Gompa, fuimos recibidos por una muchedumbre de personas que formaban un pasillo de casi 1 milla de largo. Las grandes puertas talladas del monasterio habían sido abiertas de par en par y fui escoltado al alto trono. Una a una las personas se acercaron a mí y me ofrecieron catas y recibieron mi bendición. También me ofrendaron botellas de arak, dado que eso era lo que estaban acostumbrados a ofrendar a Chagdud Tampa Yalzán, y yo le di sorbos constantemente ya que me lo habían servido en una taza de madera que le había pertenecido a él. Luego de un tiempo le anuncié a la asamblea: ahora haré una adivinación. Tomé un texto tibetano, el cual, como todo texto tibetano, era una compilación de páginas sueltas entre 2 tablillas de madera, y dije: arrojaré este texto por la ventana. Si las páginas se dispersan, indicará que mi enseñanza florecerá en este lugar. Si no, mi enseñanza se enraizará en algún otro lugar. Todos estaban muy confiados del resultado porque soplaban fuertes vientos incesantemente a través del alto risco en el cual estaba situado Chagdud Gompa. Aún así, cuando lancé el libro de una alta ventana, ni siquiera una sola página voló. Todos aquellos que fueron testigos de esto estaban consternados. Luego de las ceremonias en el monasterio, recibí personas en una habitación privada. Un hombre entró sin anunciarse, y tan pronto como lo vi, dije ferozmente: Tzuxerin, ¿por qué has venido aquí? Tú no tenías fe en mí en mi vida anterior, y no tienes fe en mí ahora. Y dado que no tengo necesidad de ser examinado por ti, puedes marcharte. De pronto agarré un brasero de carbón y por un momento pareció como si se lo fuera a arrojar a él. En lugar de eso, con una sacudida del brasero, desparramé los carbones ardientes sobre mi propia cabeza. A medida que los carbones rodaban hasta el suelo por mis túnicas, todos se pusieron de pie de un salto para juntarlas y estaban sorprendidos de que no hubiera quemaduras o marcas chamuscadas. Tzuxerin comenzó a hacer respetuosas postraciones ante mí. Él había sido el cuñado de Chagdud Tampa Yalzán y había albergado animosidad hacia el lama. Incluso mientras se aproximaba a mi habitación para darme la bienvenida, había presumido: si este es realmente el Tulku de Tampa Yalzán, me conocerá. Si no me conoce, solo es un fraude. Su esposa y los demás lo reprendieron para que no fuera irrespetuoso, pero él era muy arrogante. Luego de nuestro encuentro, todos estuvieron de acuerdo que estaban presentes todos los signos auspiciosos y no había duda de que yo fuera la reencarnación de Chagdud Tulku Yalzán. Muchos años más tarde, le conté esta historia a Tringe Trungpa Rinpoche. «Sabes», me comentó él, «debes medir el grado de realización no tanto en tus hazañas con los carbones, sino en tu reconocimiento de la conciencia despierta de tu mente mientras todo sucedió». Mediante esto me estaba ayudando a discriminar entre los siddhis ordinarios, tales como los poderes psíquicos y los despliegues milagrosos, y los siddhis extraordinarios de alcanzar el reconocimiento inamovible de la verdadera naturaleza de la mente. Permanecí en Chagdud Gompa durante una semana. Luego viajé a varias casas en Ñarón realizando ceremonias, hablando con personas y bebiendo arak, cuyo sabor me gustaba. Una tarde, mientras estaba bebiendo y disfrutando la jovial atmósfera, un hombre llamado Kazan Dorje me trajo una corpulenta espada de hierro corta. Sin esfuerzo, la doblé haciéndole 4 ondas. Aquellos que fueron testigos estaban asombrados y también agradecidos de que mantuviera vivo el nombre de Chagdud. Finalmente, luego de que sucedieron tantas cosas, era tiempo de reanudar mi entrenamiento formal.
Mi padrastro y Lama Segón me llevaron con Batur Campo Tupa, un inusual y excelente maestro. Él tenía alrededor de 65 años y no tenía ninguna intención de construir un monasterio. Se quedaba en una enorme tienda que podía albergar a cientos de monjes. Para los numerosos viajeros que paraban en su campamento a recibir enseñanzas, él había creado un ingenioso método de alojamiento. Cada visitante desenterraba cuadrados de césped y los apilaba para formar los muros de una diminuta casa. Un cubículo cuyas dimensiones internas correspondían al largo del cuerpo que residía allí. El campo aportaba un pedazo de fieltro negro como techo. Al campo algunas veces le ofrecían un drí, un yak femenino, y la leche, el yogur y la manteca que se producía se distribuía a los practicantes en sus pequeños cubículos de césped. El estiércol de los animales del lama era usado por los practicantes como combustible. Yo llegué con mi propia tienda y me quedé durante 1 año y medio junto con el Lama Segón. Durante este tiempo estudié los textos de los grandes santos budistas indios, Shantideva y Nagarjuna. Recibí una buena base de principio a fin en la doctrina filosófica del Madhyamika. El campo enseñaba primero, dando una charla ininterrumpida sobre la doctrina. Otro lama lo seguía, comentando lo que el campo había dicho y respondiendo nuestras preguntas. Ninguno de nosotros tomaba notas hasta que estas clases terminaban. Luego íbamos a nuestras tiendas y escribíamos lo que pudiéramos recordar de las enseñanzas del día. El resto del día era para estudiar. Hice hincapié en leer mis notas una y otra vez, algunas veces tanto como 30 o 40 veces. Mi motivación para tales estudios estaba mezclada. Estábamos aprendiendo los clásicos del budismo mahayana y yo quería ser versado en ello, y respetaba al campo demasiado para tomar esta oportunidad a la ligera. Como fuere, otra intención para estudiar era Purtse, que era 1 año más grande, celoso y competitivo, y que deseaba rivalizar conmigo como estudioso. No podía ignorar su desafío. La consistencia era su fortaleza, y la oportunidad algunas veces le favorecía. Cada día se sorteaba un nombre para determinar quién ofrendaría una interpretación del discurso del día previo en frente del campo, el segundo lama y la asamblea de lamas y monjes que eran estudiantes. Cuando me parecía que no sería llamado, inevitablemente mi nombre era sacado. Mi incomodidad se agravaba con la satisfacción de Purtse. Luego de varias ocasiones, me volví bastante consistente yo mismo y realicé mis estudios muy bien. Poco después de mi regreso a Temple Gompa, me fui nuevamente, esta vez a Sechen Gompa, una cabalgata fácil de mediodía. Allí estudié con Sechen Control durante 8 meses. Aunque no eran extensas, estas enseñanzas eran muy preciadas. Accedió a instruirme privadamente en el Mahamudra, las enseñanzas de la mente conocidas como el Gran Sello. Este era un inmenso privilegio, porque él raramente veía a alguien y normalmente permanecía en retiro semicerrado. Cuando esta instrucción fue completada, él elucidó un número de textos budistas clásicos de Nagarjuna para mí y otro tulku. Sechen Control dedicó su vida completamente a las enseñanzas de Buda. Si alguien le hablaba acerca de asuntos ordinarios, la carga de tener que escuchar se le veía en la cara. Si alguien hablaba del Dharma, su deleite era igual de transparente. Sentí una devoción profunda por él como mi maestro, como no había experimentado antes. Me apliqué a la práctica diaria del Mahamudra y sentí su profunda bendición en mi meditación. Tiempo después tuve que dejar Sechen Gompa. Estaba regresando a Temple Gompa luego de realizar las ceremonias funerales en una aldea que estaba a 3 días de cabalgata. Una larga caravana apareció en la distancia, obviamente un lama importante y su séquito. Tulku, me pregunto quién será ese lama. ¿Deberíamos cabalgar hasta alcanzarlo y conocerlo?, preguntó mi asistente. No, le respondí. Si conocemos al lama tendremos que desmontar y remontar nuestros caballos. Será más simple ir en otra dirección y evitar la caravana. Es difícil subirse y bajarse de los caballos en Tíbet, porque a menudo la cincha cede, la montura se tuerce y el jinete se cae. Así que cambiamos de dirección y cabalgamos a lo largo de una alta cresta para mantenernos apartados de la caravana. Luego acortamos por la montaña para cruzar un río. En el lado opuesto del río cabalgamos sobre un escarpado terraplén.
Para nuestra sorpresa, allí estaba Sechen Control descansando con sus asistentes. Había sido su caravana la que habíamos visto a la distancia. Mientras él descansaba, los demás miembros de su séquito habían continuado. El monje y yo nos apeamos de nuestros caballos e hicimos postraciones. Sechen Control puso su mano sobre mi cabeza y me bendijo, diciendo: «Medita más fuertemente». Eso fue todo lo que dijo, y luego cabalgó. Mientras estaba allí de pie, lleno con el poder de su bendición, las cosas parecían diferentes, como si mi perspectiva sobre la realidad hubiera cambiado. Estaba calmado completamente, desprovisto de cualquier tipo de agitación en mi mente. Al día siguiente esta calma aún permanecía, pero había cambiado sutilmente. La experiencia de bendición inicial pura y espontánea se había manchado con el apego y se había rigidizado en un estado estático que yo deseaba sostener. Fui a un picnic con todos los monjes de Temple Gompa. Me sentí distanciado de los otros cuando los vi jugar y bromear entre ellos. Más tarde realizamos una ceremonia y me sentí aún más distante. Nadie está realmente meditando, pensé. Es bastante triste. La gente pone mucha esperanza y fe en los lamas y monjes, pero ellos solo están cantando las palabras distraídamente y no saldrá nada bueno de dicha práctica. Solemnemente dejé al grupo para ir a meditar. Mi mente se volvió muy estable. Parecía no haber razón alguna para no sentarse allí para siempre. Surgían pocos pensamientos y estaba cómodo. Luego de un tiempo, mi asistente vino con mi caballo diciendo: «Tulku, es tiempo de marcharse». Parándome despacio, monté mi caballo. Cuando llegamos al monasterio, él me ayudó a bajar y puso una manta de la silla de montar y una alfombra en el suelo para que pudiera sentarme mientras él se encargaba del caballo. Una vez más me dispuse en una meditación en calma, profunda y estable. Lo que veía y lo que oía parecía muy lejano. No había nada que involucrara fuertemente mis sentidos o mi intelecto. Solo experimentaba una insondable tranquilidad. Luego de un rato, mi asistente se aproximó y me dijo: «Tulku, vayamos a tu casa». Lenta, laboriosamente, me permití ser guiado a la casa, a donde me senté en mi cama y continué con mi meditación. Para entonces mi asistente estaba bastante alarmado y trató urgentemente de comunicarse conmigo, pero no sentí que tuviera que contestar. Su conversación me parecía vacía. Se despidió de mí y fue a la habitación de un lama muy pobre. Algunas personas pensaban que este lama era un personaje dudoso, pero cuando mi asistente fue con él diciendo: «Necesito tu consejo, el tulku está muy extraño», el lama dio en el clavo. «Oh, no es nada», se mofó él. «Solo se ha extraviado en cierto tipo de estabilidad meditativa. Ve y sacúdelo y en cuanto empiece a salir de ese estado, di algo insultante». Mi asistente hizo exactamente eso. Me sacudió fuertemente. Como alguien que surge del sueño, protesté: «¿Qué crees que estás haciendo?». Luego dijo algo muy insultante que me hizo enfurecer. Simultáneamente sentí como si un enorme sombrero negro se hubiera caído de mi cabeza. Mi asistente se disculpó inmediatamente y mientras se explicaba, el lama entró. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él. «Ahora nada», respondí, «pero ¿qué sucedió?». Él explicó que había estado meditando apegándome a la estabilidad sin conceptos, y este apego había resultado en una meditación pesada y defectuosa. Así que había sido bendecido 2 veces en 2 días, una por el reverenciado Sechen Control y otra por ese lama andrajoso y de mala reputación que interrumpió mi punto de vista erróneo. De Campo Champalsampo recibí una iniciación de las 100 deidades pacíficas y coléricas y enseñanzas sobre los 6 bardos. Él además me inició en el Chod, y fui a muchos lugares peligrosos para realizar la práctica. Como me habían predicho tiempo atrás en mi visión de Padam Pasangye, padre del linaje del Chod, tuve muchas experiencias milagrosas como un Chodpa. Campo Champalsampo me dijo que no hablara de ellas para nada. De todos mis ilustres maestros durante este periodo, tal vez ninguno fue tan central en mi desarrollo como mi padrastro Sodga. Él era infaliblemente paciente y sabio en su custodia, y aunque usualmente difería con otros lamas en mi entrenamiento, él se aseguraba que la secuencia estuviera correcta y completa.
Por sobre todo fue a él al que me volví cuando peleaba con esos escabrosos asuntos que todo lama joven sufre, la decisión de si permanecer célibe y por lo tanto permanecer como monje. Mi padrastro había nacido y había sido entrenado en la tradición Gelugpa y estaba afiliado a la Gompa Bumsar, un monasterio a 3 días de marcha de Tempel Gompa. Cerca del monasterio había una cueva muy sagrada y poderosa. Los practicantes habían ido allí durante generaciones, hasta que, por razones que nadie comprendía, muchos meditadores en diferentes momentos se sintieron desesperanzados mientras practicaban allí y se colgaron. El suicidio era un hecho que casi no se oía en Tíbet antes de que los chinos irrumpieran y contradijeran las enseñanzas de Buda. Los practicantes y la gente laica también comenzaron a evitar la cueva depositaria de tan atroz horror. Para consternación de su Gegan, mi padrastro, a la edad de 12 años, comenzó a pedir que quería practicar en esta cueva. El Gegan se rehusó, al principio tratando de razonar con el chico, luego ejerciendo su autoridad. Mi padrastro insistió más y más. Se convirtió en una batalla de voluntades y Sodga prevaleció. Cuando llegaron a la cueva, Sodga entró solo y se dispuso a practicar inmediatamente. Sin el consentimiento de Sodga, el Gegan permaneció fuera de la cueva e hizo su propia práctica. Cada tanto espiaba protectoramente al niño en la cueva. No había nada incorrecto. El niño continuó practicando, y cuando cayó la noche parecía dormir. Sus temores se apaciguaron. El Gegan regresó de vuelta al monasterio. Muy temprano a la siguiente mañana, el Gegan regresó a la cueva y se dio una vuelta para ver al niño. Él estaba aún allí meditando, pero la noche había sido ajetreada. En la cueva había hallado un gran disco de piedra formado de 2 discos sellados juntos. Siglos antes, Padmasambhava había presionado los bordes de los discos juntos con el talón de su mano, y la impresión de su mano aún era visible. Abriendo las piedras cerradas como una caja de joyas, Sodga halló un contenedor con una inscripción de Dakini adentro. El escrito podía ser descifrado solo a través de la sabiduría del niño. 12 volúmenes de tesoros de Padmasambhava fueron así revelados por mi padrastro en esa ocasión. En verdad, mi padrastro era la reencarnación de un Tartón Ninmá, aunque esto nunca se había revelado oficialmente. Él practicaba tanto la tradición Ninmá como la Gelugpa, y ejemplificaba ambas por medio de su perspectiva espiritual sin obstrucciones. Un día, mientras estaba sentado quieto en su casa, mi padrastro sugirió que camináramos hasta la cima de una montaña llamada Trakchenma, notable porque su formación rocosa en la cima lucía como una oreja gigante. Dentro había una cueva. «Hay una terma allí», dijo mi padrastro en cuanto entramos a la cueva. Sacó su cuchillo de la vaina y lo metió directamente en el muro de piedra de la cueva. La piedra no ofreció resistencia. Cuando él retiró el cuchillo, quedó un agujero, donde él clavó una pieza de madera con forma de espada, donde la terma sería revelada en el futuro. Él no dijo una palabra acerca de este incidente, y cuando presumí de ello nadie me creyó. Esta demostración de sus poderes como un Siddha había sido para mí y solo para mí. A pesar del respeto que le otorgaba a mi padrastro, a pesar de la absoluta bondad que él me confería, nunca desarrollamos el cariño y la familiaridad divertida que representa la alianza de muchos padres e hijos tibetanos. Nuestra relación era más correcta que afectuosa, aunque había mejorado inmensamente desde que había celosamente intentado matarlo con mi arco y flecha cuando era niño. En particular, pienso que él estaba de acuerdo de mi decisión de permanecer en el retiro de 3 años y de ofrecer la riqueza de mi madre a la rueda de oración de Vajrasattva. Como fuere, en un profundo sentido, sabía que podía confiar en su amor y compasión. Mi confianza en él y mi intuición de que él había lidiado con asuntos similares a los míos me hizo volverme hacia él cuando comencé a lidiar seriamente con mi sexualidad. Mi educación sexual comenzó durante mi retiro de 3 años cuando fuimos entrenados en los 6 yogas de Naropa. Aprendimos la práctica del calor interno y otros yogas, pero cualquier referencia específica a la práctica con consorte fue censurada porque nuestros profesores no querían poner en peligro nuestros votos de monje. Como fuere, la posibilidad de realizar el yoga con una consorte ciertamente merodeaba en la periferia de mi conciencia. Como muchos tibetanos, había visto tankas de deidades en unión sexual
y si bien lo específico aún era un misterio para mí, la idea general era cautivadora. Las prácticas físicas yógicas, incluyendo la práctica del consorte, son métodos hábiles para dominar los canales sutiles, los vientos y los movimientos de energía a lo largo del cuerpo. El propósito de estas prácticas es liberar el deseo ordinario y los conceptos dualistas y despertar la realización de la inseparabilidad de la naturaleza absoluta y el gran gozo. La completa realización es un estado de conciencia iluminada. Al realizar el calor interno y otros yogas, aprendimos a visualizar y dirigir las energías del cuerpo. Estas habilidades estimularon mi deseo de saber más acerca del yoga de la práctica de la consorte. Un día un visitante trajo una kapala extraordinaria y una estatua de la consorte de sabiduría Dorje Pagmo de un lugar sagrado llamado Sari, en la frontera de India y Tíbet. El mismo Sari al cual Chagdud Tampayal San había intentado viajar cuando había sido boicoteado por los obstáculos. Pusimos la kapala, que representa el contenedor de todo el universo, sobre el altar y realizamos una ceremonia de ofrenda. Esa noche, cuando todos dormían, regresé al hall de meditación y recé con una aspiración de corazón. Recé para poder ser capaz de beneficiar a todos los seres, pero que haría eso como un nakpa, un yogi que no sostiene votos de celibato. Aspiraba a trascender el deseo ordinario y alcanzar la realización total de la inseparabilidad de gozo y naturaleza absoluta. Más tarde le dije a mi padrastro acerca de mi plegaria y mi reflexión sobre la naturaleza del deseo. Sí, el deseo debe ser transmutado, respondió él. Y esto es posible a través de la práctica del yoga del consorte. No es fácil. Requiere dominar habilidades yógicas para alcanzar los frutos de la práctica del consorte. Es difícil no desviarse en el deseo ordinario, el placer ordinario. Sin embargo, debes saber que en tu familia ha habido muchos que han alcanzado una total realización de la práctica del consorte. Si puedes hacer esto, sería un gran logro. Me sentí motivado por lo que él dijo. Eventualmente mis elevados ideales se dieron. Como fuere, no estaría rodeado por mis profesores y asistentes cuando fuere que un encuentro con una atractiva jovencita fuera posible. Una noche en particular, mi padrastro, Lama Segón y yo estábamos en Bumsar, quedándonos en una gran carpa. Durmiendo en una sección diferente de la tienda, había una chica que capturó mi imaginación. Quería que ella me notara. Pensando que mi padrastro y Gegalá estaban dormidos, comencé a arrojarle pequeñas piedritas. No sé qué habría hecho si ella hubiera correspondido a mis llamadas de atención insinuantes, pero no lo hizo. Ella pretendió estar profundamente dormida, incluso aunque mis disparos estaban volviéndose bastante acertados. Mi padrastro, como fuere, no estaba dormido, y al día siguiente me dio un severo sermón. No desperdicies tanto tus votos de monje como tu aspiración para hacer un nakpa de esa forma, me dijo. Tienes algo de entrenamiento yógico, pero no lo suficiente para lograr la práctica del consorte. Si lo intentas, puedes perder el control y caer en el deseo confuso y ordinario. Puedo darte una iniciación y enseñanzas. Luego debemos hacer 9 meses de retiro juntos. Si no son 9, entonces no menos de 6 meses. Había sido profetizado que mi padrastro me convertiría en el sostenedor del linaje de uno de sus tesoros. Entre los tesoros que él había revelado había una profunda práctica de Padmadakini, un método para dominar el yoga de la consorte. Es extremadamente raro recibir semejante enseñanza, pero mi padrastro pensó que al dármela estaría cumpliendo con la profecía. Una vez más fuimos a la montaña de Trachemma, a la cueva donde él había clavado su cuchillo en la roca. Una vez más, él demostró sus poderes. La iniciación en la práctica de Padmadakini involucraba la construcción de un triángulo de madera para contener un fuego y aguantar un plato de metal. Quedándose un poco atrás, Sodga encendió una pequeña antorcha como un gesto simbólico. En el mismo momento, el fuego en el triángulo salió resplandeciendo espontáneamente. Este despliegue me impresionó profundamente y me acerqué a la práctica con un cierto asombro. El retiro en sí mismo era estricto, extenuante y solitario. No veíamos a nadie excepto a los asistentes que traían la comida. El primer tercio del retiro lo pasamos desarrollando una clara visualización y recitando mantras.
el resto del tiempo trabajando con los canales sutiles y los vientos, y dirigiendo las energías femeninas y masculinas del cuerpo. Hay muchos signos físicos extraordinarios de completa realización de la práctica de Padma-Dakini. No alcancé estos en 6 meses y mi padrastro dijo que hubieran sido logrados perfectamente si hubiéramos hecho 9. Aún así, mis signos fueron bastante buenos. Mi padrastro sintió confianza en autorizarme para hacer esta práctica, sabiendo que las corrientes, como lava de volcán de mi sexualidad juvenil, estaban ahora hábilmente encaminadas y bajo control. Otro gran servicio que mi padrastro me hizo durante estos años fue arreglar una audiencia con Sechen Rabjam en Sechen Gompa. Sechen Rabjam vivía en retiro y no veía casi nadie. Él accedió a verme solamente porque era el hijo de Delok Dawadrolma y el hijastro de Sodga. Cuando llegamos, Sodga hizo ofrendas y solicitó que Sechen Rabjam determine cuál práctica de la deidad sería la más beneficiosa para mi desarrollo. Él accedió y nos dijo que volviéramos en 3 días. A nuestro regreso encontramos desplegado ante Sechen Rabjam un magnífico mandala de Tara Verde, la deidad de la actividad iluminada. Él me inició en la práctica de Tara Verde y dijo: si haces esta práctica al punto de realización, beneficiarás a incontables seres. Mi madre, ella misma, era una emanación de Tara Blanca. Había sido la descubridora del tesoro de una práctica de Tara Verde. Mi relación con ella fue el primer signo de mi afinidad con Tara en esta vida. Fue confirmado una y otra vez, primero por Sechen Rabjam, luego por otros, que Tara, en todos sus aspectos de sabiduría, bendeciría mi práctica y sería la fuente de mi beneficio a otros. Todo parecía estar yendo bien. Externamente mi actividad alternaba entre las recitaciones de plegarias y realizar ceremonias para otros y aprender y practicar meditación para mi propio desarrollo. Internamente alcancé nuevos niveles de entendimiento, gran dominio sobre mis pensamientos y emociones y una perspectiva más amplia mediante mi meditación. Secretamente estaba trabajando con energías profundas, el potencial para realizar la inseparabilidad de la naturaleza absoluta y el gozo último. Fui autocontrolado y confiado, y al mismo tiempo beneficiario de una guía espléndida. Aún así, las cosas no eran perfectas. A través de mi práctica de Mahamudra me di cuenta de la falacia del concepto del yo, la falacia del ego como un punto de referencia para la realidad. La meditación Mahamudra trajo madurez a mi entendimiento, aunque no experimenté lo que había experimentado previamente cuando niño a través de mis visiones y sueños, una desnudez del ser absoluta. Me sentí como un sordomudo que hubo alguna vez saboreado el azúcar y no puede repetir la experiencia porque no tiene nombre para ella. No es que le daba muchas vueltas al asunto, pero no podía estar satisfecho con menos.